Este es el prelaboratorio de la práctica número 10B, denominada Mediciones de características de circuitos electrónicos, aplicación del amplificador diferencial, para los cursos S1081, Laboratorio de Circuitos Eléctricos para TSU en Eléctrica y Electrónica, S1281, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Electrónica, S1282, Laboratorio de Circuitos para Ingeniería de Telecomunicaciones, y S2286, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Eléctrica. Los objetivos de la práctica número 10B son familiarizar al estudiante con los procedimientos para medir parámetros de los circuitos con amplificadores operacionales, tales como la ganancia de C, el voltaje de offset, la relación de rechazo en modo común CMRR y las impedancias de entrada y de salida, utilizando los instrumentos adecuados. Familiarizar al estudiante con el funcionamiento del amplificador operacional conectado en las configuraciones amplificador diferencial y amplificador de instrumentación básico, estudiando sus respuestas tanto con el programa de simulación como sobre los circuitos reales, e implementar un circuito sencillo de medición. La preparación de la práctica 10B consta de 13 preguntas relacionadas con el amplificador diferencial, el amplificador de instrumentación básico y el puente de Winston, para hacer mediciones de la variación del valor de una resistencia. Pregunta 1. Busque las especificaciones del amplificador operacional con el que va a trabajar en el laboratorio para tenerlas disponibles durante la realización de la práctica. Pregunta 2. Deduzca la expresión del voltaje de salida para el amplificador diferencial básico, cuyo circuito se muestra en la figura 1, considerando que el amplificador operacional es ideal, utilizando los valores indicados por su profesor y alimentándolo con fuentes de más o menos 15 voltios, e indique cuál es la función principal de este circuito. Los valores son R11 y R12 igual a 10 kiloohmios, R21 y R22 igual a 100 kiloohmios. En la próxima lámina tenemos un procedimiento para determinar el voltaje de salida solicitado. Aquí tenemos el amplificador diferencial con el amplificador operacional ideal o también el amplificador restador. Este circuito puede analizarse como la combinación de un amplificador inversor y uno no inversor aplicando el teorema de superposición, donde el voltaje de salida total será igual al voltaje de salida cuando se aplica solo la entrada B1 poniendo la entrada B2 a tierra, más el voltaje de salida cuando se aplica B2 colocando la entrada B1 a tierra. Considerando en primer lugar que B2 es igual a 0, se tiene un amplificador inversor. En ese caso, el voltaje de salida B01 es igual a menos R2 sobre R1 por B1. Considerando ahora que B1 es igual a 0, se tiene un amplificador no inversor cuyo voltaje de entrada es B21. Este voltaje lo podemos calcular aplicando un divisor de voltaje con respecto a la entrada B2. B21 es igual a R2 sobre R1 más R2 que multiplica a B2. Por lo tanto, el voltaje de salida para este amplificador no inversor es igual a la amplificación de los amplificadores no inversor, R2 sobre R1 más 1, que multiplica a R2 sobre R1 más R2 por B2. Haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos que este voltaje de salida B02 es igual a R2 sobre R1 por B2. En consecuencia, el voltaje de salida total es la suma de B01 más B02, que nos da igual a R2 sobre R1, que multiplica a B2 menos B1. Los valores de las resistencias R1 y R2 deben guardar la relación mostrada en la figura. Continuando con la preparación, en la pregunta 3 hay que definir el voltaje de offset de un amplificador diferencial e indicar cómo medirlo. Y la pregunta 4 pide la definición de la relación de rechazo en modo común CMRR de un amplificador diferencial y las indicaciones de cómo medirla. En las dos láminas siguientes vamos a detallar estas dos definiciones. La pregunta 5 dice, calcule la impedancia de entrada en DC para cada una de las entradas, considerando que la otra se encuentra conectada a tierra y que el amplificador operacional presenta características muy próximas a las ideales. Estos circuitos los vamos a ver más adelante cuando pasemos al trabajo en el laboratorio. Pregunta 6.
Haga el diagrama circuital completo del amplificador diferencial con el programa de simulación utilizando el modelo del operacional 741. Nos recuerdan que hay que tener disponible el archivo para realizar simulaciones en el laboratorio. Y pregunta 7. Dibuja el diagrama de cableado del amplificador diferencial básico tal como lo va a montar en el protoboard. Voltaje de offset. Debido a las imperfecciones de fabricación, al colocar ambas entradas en cero de un amplificador inversor o no inversor, la salida del amplificador no es exactamente cero. Hay un voltaje a la salida del orden de los milivoltios, denominado voltaje de offset. El fabricante especifica el parámetro voltaje de offset de entrada VIO, definido como el voltaje que hay que aplicar entre las dos entradas para que haya 0 voltios en la salida del operacional. Una de las configuraciones que puede verse más afectada por este fenómeno es el amplificador integrador, ya que su función es integrar el voltaje de entrada, y si hay un voltaje DC en la entrada, por pequeño que sea, la salida comienza a aumentar y puede llegar a saturación en muy poco tiempo. Por lo tanto, los circuitos que pueden verse afectados por este fenómeno tienen que balancearse antes de iniciar su operación. Este balance del voltaje de offset se puede realizar mediante un potenciómetro que se coloca entre los pines 1, offset N1, y 5, offset N2 del chip, con su terminal central conectado a la fuente negativa de VCC-. La relación de rechazo en modo común o Common Mode Rejection Ratio, CMRR, es un parámetro que mide la calidad de un amplificador diferencial. Se define de la siguiente forma. En primer lugar, se define la ganancia en modo diferencial, AD, como la ganancia al aplicar dos entradas en modo diferencial, esto es, AD igual a B sub 0 sobre B y D. Y la ganancia en modo común, AMC, como la ganancia al aplicar el mismo voltaje en ambas entradas, esto es, AMC igual a B sub 0 sobre BIMC. El voltaje de salida en ese segundo caso debería ser cero, ya que ambas entradas son iguales. Con los valores anteriores se calcula la relación de rechazo en modo común con la siguiente expresión: CMRR igual a 20 logaritmo de AD sobre AMC. El valor de CMRR de un amplificador ideal es infinito. En los amplificadores reales, la salida al aplicar voltajes iguales no es exactamente igual a cero, pero es pequeña, de pocos milivoltios. Por lo tanto, AMC es pequeña y CMR es elevada. Cuanto mayor es CMRR, mejor es la calidad del amplificador diferencial. Siguiendo con las preguntas, la 8 dice, basándose en el diagrama de cableado, indique la forma como va a conectar los instrumentos para medir experimentalmente el voltaje de offset, la relación de rechazo en modo común, la ganancia de voltaje para diferentes voltajes DC y las mediciones de la impedancia de entrada en DC para cada una de las entradas, más la impedancia de salida. Pregunta 9. Para el circuito mostrado en la figura 2, en que se presenta el amplificador de instrumentación simple, explique la razón para conectar los seguidores de voltaje en cada una de las entradas del circuito anterior. Pregunta 10. Utilizando el diagrama de cableado del amplificador diferencial básico, incluya los seguidores de voltaje tal como los va a montar en el circuito. Las siguientes preguntas están relacionadas con la utilización de un puente de Winston implementado en el laboratorio. Primero, para realizar una medición simple de una resistencia aplicando el método de detección de cero, y luego para utilizar dicho circuito a fin de hacer mediciones de las variaciones de resistencia que ocurran en el elemento bajo prueba. Pregunta 11. Para el circuito mostrado en la figura 3A, puente de Winston, explique su principio de funcionamiento y deduzca la relación entre Rx y las otras resistencias del circuito cuando el puente está balanceado. Pregunta 12. Para el circuito mostrado en la figura 3B, considerando que Rx es igual a 10 kiloohmios más delta R, compruebe que delta R es aproximadamente igual a 20 kiloohmios por EO sobre B, tomando en cuenta que delta R es mucho menor que 10 kiloohmios.
Esta recomendación la aplicamos cuando al escribir el voltaje en el nodo B sub A, podemos despreciar delta R en el denominador, ya que se suma con 20 kiloohms. Por último, la pregunta 13 plantea el uso de un amplificador de instrumentación simple para mejorar la medición diferencial que se hace con el puente de Winston. Dicha pregunta dice: indique cómo se conecta el amplificador de instrumentación del punto anterior a la salida del circuito de la figura 3B para obtener un medidor diferencial y diga cuál es la utilidad de esta conexión. La conexión se encuentra en la figura 6 de la guía del laboratorio. Esta es la primera página del trabajo en el laboratorio, común para todos los grupos. En el primer punto se recuerda llenar la hoja de asistencia. En el punto 2 se pide registrar los valores nominales y las tolerancias de las resistencias que se van a utilizar en el amplificador diferencial y medir con el multímetro digital los valores reales de dichas resistencias. Debe anotarse también la resolución de cada medición. El punto 3 indica que se monte el amplificador diferencial. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, comenzando por las fuentes de voltaje y procurando que no quede ningún componente o cable cruzado por encima del chip. Una vez hecho esto, es conveniente pedir la revisión del profesor. El punto 4 pide que se realice la prueba inicial para comprobar que el operacional está operando correctamente, que es también el procedimiento para medir el voltaje de offset. Una vez registrado el voltaje de salida con las dos entradas en cero, hay que determinar el valor del parámetro voltaje de offset de entrada VIO según la definición dada por el fabricante. Antes de pasar al siguiente punto, la guía advierte que los voltajes DC se van a aplicar al amplificador diferencial utilizando un potenciómetro en forma similar al de la práctica 9. En el punto 5 se continúa haciendo comprobaciones. Hago una primera prueba de funcionamiento del amplificador diferencial colocando una señal DC de 1 voltio en la entrada no inversora y conectando la entrada inversora a tierra. Mida el voltaje de salida y compruebe la ganancia del amplificador diferencial. Aumente ahora el voltaje de la señal de entrada a 2 voltios, mida el voltaje de salida y compruebe que el amplificador está saturado. El punto 6 describe el procedimiento e incluye la tabla para calcular la relación de rechazo en modo común del amplificador diferencial. Primero, se calcula el voltaje de salida para determinar la ganancia en modo común. Esto se hace aplicando un voltaje de 1 voltio en ambas entradas y calculando la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada de 1 voltio. A continuación, se determina la ganancia diferencial de cada una de las dos entradas por separado, conectando la otra a tierra. Se coloca 1 voltio en la entrada correspondiente, se mide la salida y se calcula la ganancia diferencial para esa entrada. Ambas ganancias van a ser muy similares. Se va a tomar como ganancia diferencial de este amplificador el promedio de los dos resultados obtenidos. Finalmente, se calcula la relación de rechazo en modo común aplicando la fórmula correspondiente. En los puntos 7 y 8 se va a determinar la resistencia de entrada que presenta la entrada inversora del amplificador diferencial. Esto se hace conectando una resistencia de prueba cuyo valor real se va a determinar previamente con el ohmmetro del multímetro digital y sobre la que se va a medir la corriente de entrada, que junto con el voltaje de entrada al amplificador Ventra permite calcular la resistencia de entrada en la entrada inversora. Vamos a colocar una resistencia de prueba de 1 kiloohmio para realizar las mediciones de las resistencias de entrada. En los puntos 9 y 10 se va a determinar la resistencia de entrada que presenta la entrada no inversora del amplificador diferencial, siguiendo un procedimiento similar al descrito para el cálculo de la resistencia de entrada en la entrada inversora. La medición de la resistencia de salida se hace utilizando el concepto del equivalente Thevenin mostrado en el circuito, en el que el amplificador diferencial se representa mediante una fuente de voltaje correspondiente al voltaje de salida cuando el amplificador no tiene carga, conectada a la resistencia de salida RO. Se mide el voltaje de salida sin carga, VO1, y luego se conecta una resistencia de carga de valor conocido, R carga, para medir VO2. Con estos datos se puede calcular el valor de RO. El voltaje de salida del amplificador para hacer este experimento no debe sobrepasar 1 voltio, debido a que para obtener valores significativos al medir VO
La resistencia de carga debe ser similar a la resistencia de salida del operacional, que es alrededor de 50 ohmios, por lo que se escoge R de carga igual a 51 ohmios, que debe medirse previamente para conocer su valor real. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la corriente máxima que puede suministrar un operacional es de 20 mA. Por lo tanto, es recomendable colocar un voltaje de salida VO1 de unos 0,8 voltios para que la corriente de salida esté en el orden de 15 o 16 mA. El punto 12 pide que se aplique al amplificador diferencial una señal alterna en una de sus entradas, utilizando para ello el generador de funciones, y una señal continua en la otra entrada, empleando el potenciómetro disponible. Las magnitudes de estas señales deben escogerse de forma que a la salida se vea su combinación, sin que el amplificador diferencial presente distorsión. Hay que realizar también la simulación de esta configuración para comparar la señal simulada con la obtenida en la pantalla del osciloscopio. Luego, en el informe, hay que colocar tanto la foto de la pantalla como la gráfica de la simulación. La segunda parte de esta pregunta pide que se aplique un voltaje de mayor magnitud en alguna de las entradas para observar el efecto de la distorsión y se haga también la simulación del circuito para estas condiciones a fin de poder presentar en el informe los resultados correspondientes. En el punto 13 se pide conectar un seguidor de voltaje en cada una de las entradas del amplificador diferencial para poder conectar este circuito a cualquier otro circuito sin cargarlo, lo que convierte al amplificador diferencial en un amplificador de instrumentación simple. Hay que tener cuidado al realizar las conexiones de los seguidores de voltaje, especialmente las fuentes de alimentación, y pedirle al profesor que revise las conexiones finales. Luego hay que hacer las pruebas iniciales, conectando primero las dos entradas a cero y luego aplicando diferentes valores a cada una de las entradas para asegurarse de que el amplificador de instrumentación está funcionando correctamente. En el punto 14 se va a trabajar primero con el puente de Wheatstone montado en el laboratorio en su forma básica, como medidor por detección de cero, para comprobar su funcionamiento. Se monta el circuito utilizando tres resistencias de 10 kiloohmios, medidas previamente con el multímetro digital. Para este caso, R1 y R2 son las resistencias fijas del puente, y R3 es la resistencia bajo medición, Rx. Se coloca una década de resistencias como resistencia variable de ajuste y el voltímetro del multímetro digital como detector de cero, ubicándolo en la escala de mayor sensibilidad. Se equilibra el puente y se registra el valor indicado por la década RD en la segunda tabla, que es en principio el valor de R3 medido con el puente. Se registra este valor y se compara con el valor de R3 medido con el multímetro para calcular el error porcentual entre ambos valores. En el punto 15 se va a realizar una medición de resistencias en modo diferencial, es decir, se va a detectar la variación del valor de la resistencia utilizando para ello el circuito mostrado en la figura 6, que incluye un puente de Wheatstone y un amplificador de instrumentación para amplificar el voltaje de salida del puente. En este caso, R3 ocupa la posición del potenciómetro y Rx va a ser la década de resistencias, mediante la cual, a partir de una resistencia de 10 kiloohmios que se supone equilibra el puente, se van a introducir variaciones identificadas como delta R, aumentando o disminuyendo la resistencia de la década, lo cual producirá valores de voltaje tanto positivos como negativos en el voltímetro conectado entre los puntos A y B. La lectura del voltímetro EO está relacionada con la variación delta R según la expresión deducida en la preparación. Para poder hacer una mejor medición, el voltaje EO se introduce en el amplificador de instrumentación, el cual amplifica esta señal multiplicándola por la ganancia diferencial AD que se determinó en las pruebas iniciales. Para comprobar el funcionamiento de todo el circuito, se van a realizar las siguientes mediciones. En primer lugar, se ajusta la década alrededor de 10 kiloohmios hasta que el puente esté en equilibrio, con EO igual a 0 y BO igual a 0. A continuación, se realizan dos mediciones aumentando la resistencia de la década en cantidades significativamente menores que 10 kiloohmios, 0,1 kiloohmios y 0,5 kiloohmios, por ejemplo,
y otras 2 mediciones disminuyendo la resistencia de la década en un rango similar. Para cada caso, se mide cuidadosamente con un voltímetro digital el voltaje de alimentación del puente B, el voltaje EO y el voltaje de salida del amplificador de instrumentación BO, y se registran estos datos en la tabla, incluyendo su resolución, para poder procesarlos posteriormente. En esta lámina tenemos las indicaciones finales para la conclusión del trabajo de laboratorio y las primeras indicaciones para la elaboración del informe. En el marco teórico, hago un resumen de máximo 2 páginas sobre las características más resaltantes del amplificador diferencial, el amplificador de instrumentación y el circuito desarrollado para medir variaciones de resistencia utilizando un puente de Winston. En la metodología, describa muy brevemente los procedimientos y circuitos utilizados, indicando los valores nominales de los componentes empleados. En los resultados, haga los siguientes cálculos colocando los resultados en un cuadro. Valores de delta R obtenidos a partir de los voltajes EO medidos a la salida del puente y los errores porcentuales de estos valores con respecto a los valores de delta R esperados según el ajuste de la década. B. Valores de delta R obtenidos a partir de los voltajes BO medidos a la salida del amplificador de instrumentación y los errores porcentuales de estos valores con respecto a los valores de delta R esperados según el ajuste de la década. C. Determine las diferencias porcentuales entre los valores calculados con EO y los calculados con BO. En el análisis de resultados, hay que comparar las mediciones de voltaje de offset y la relación de rechazo en modo común con los datos de la hoja de especificaciones. Analizar los resultados de las impedancias de entrada del amplificador diferencial, comparándolos con los valores nominales de las resistencias utilizadas y con los valores medidos al comenzar la práctica. Comparar la medición de la impedancia de salida con los valores de la hoja de especificaciones. Comparar las gráficas obtenidas experimentalmente con las de las simulaciones al aplicar al amplificador diferencial una señal de entrada DC y otra AC de la amplitud y frecuencia seleccionadas con valores que no produzcan distorsión y luego con valores para los que sea evidente la saturación del amplificador. El análisis de resultados continúa justificando el error porcentual entre el valor de R3 medido con el puente y el indicado por el multímetro. Y por último, hay que justificar las diferencias entre los valores esperados de delta R según lo colocado en la década y los valores de delta R calculados, primero a partir del voltaje EO a la salida del puente y luego a partir del voltaje BO a la salida del amplificador de instrumentación, para terminar con un comentario sobre las diferencias porcentuales entre dichos valores medidos. En las conclusiones, se pide escribir sus conclusiones sobre la práctica realizada, los procedimientos de medición utilizados y los resultados obtenidos, y hacer un breve comentario sobre la aplicabilidad de dichos procedimientos de medición.